es un gusto estar reunidos en esta noche un poco fría y lluviosa, pero afortunadamente podemos hacerlo desde casa sin mojarnos. Bienvenidos todos ustedes, que supongo que hay personas de México, de mi país y de algunos otros países de América Latina. Hay nombres conocidos y nombres que todavía no conozco, pero que seguramente vamos a estar en comunicación. Fundé el servicio para visión baja y fundé el Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales. Fui jefe de este servicio de rehabilitación, coordinadora general del CRECIDEVI, Fundación Conde Valenciana, no sé, 20, 25 años, y justamente al estar en contacto con los ciegos, nos dimos cuenta que los ciegos veían y que es muy diferente el tipo de rehabilitación que se tiene que llevar a cabo en las personas que tienen una ceguera total y las personas que tienen una visión baja. Entonces fue cuando de ahí surgió el servicio para visión baja del Instituto de Oftalmología Conde Valenciano. Y empezamos a preparar servicios en toda América Latina por parte de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, por CBM, Christopher Bindel Mission, por la IAPB, la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera, en fin, por las instancias que nos permitían difundir esta especialidad. Después abrimos la alta especialidad de rehabilitación visual ante la Universidad Nacional Autónoma de México, y en fin, que no los quiero aburrir con este camino largo, con este recorrido para abrir brecha para la mejor atención de los pacientes con visión baja, que ese es nuestro objetivo fundamental. Y el objetivo de este webinar, que está auspiciado por AVER, que es autosuficiencia visual, estimulación y rehabilitación, es el seguir difundiendo el manejo especializado de las personas con visión baja y el abarcar este manejo inter y multidisciplinario, porque somos varias profesiones las que tenemos que ver con esto. AVER es mi asociación civil, estamos por cumplir 15 años y su objetivo es la atención de los problemas oftalmológicos, pero básicamente de la rehabilitación visual y la enseñanza, que ha sido una parte que nos ha apasionado. Entonces en AVER damos webinars gratuitos, generalmente cada 2 meses, en donde se profundiza en algún tipo de tema al respecto. Y después los invitamos a tomar cursos más específicos sobre todo esto. Este curso, este webinar, el manejo del paciente con visión baja, mi paciente tendrá visión baja, ¿y qué hago si la tiene? Es el inicio de todo. Este es el inicio y esto es especialmente para aquellas personas que por primera vez están acercándose al paciente de visión baja. Y está un poco dirigido a los clínicos, y me refiero a clínicos tanto a oftalmólogos como a optometristas, o aquella persona que está en contacto, a lo mejor si hay algún docente por aquí, a lo mejor si en su salón de clases logra detectar alguna situación con alguno de los alumnos, bueno, pues entonces hacer una referencia adecuada. Pero básicamente está hacia el área clínica, que es muy importante que el área clínica también la conozcan los docentes y la conozcan los rehabilitadores. Entonces, pues vamos a empezar con el tema, vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar la presentación.
Sí es muy importante que cualquier duda que tengan al respecto puedan alzar su manita y interrumpir. Si esto es más activo, está perfecto. Vamos a estar como si nos estuviéramos tomando un café platicado con sencillez y con confianza para poder expresar las preguntas que sean necesarias. Entonces, esto es saber, autosuficiencia visual, estimulación y rehabilitación, es una asociación civil. Y la primera pregunta es, ¿quién es un paciente con visión baja? Ay, dije visión baja. ¿Tendré que haber dicho visión subnormal? ¿O un paciente ciego? ¿O un paciente cieguito? ¿Cómo se les dice? Una persona o un paciente con visión baja, por favor. Es muy importante. Aún cuando la persona no tenga absolutamente nada de visión y sea una persona ciega, como este ciego de Picasso, de todas formas hablamos de una persona con ceguera o una persona ciega. Por favor, el término cieguito, échelo al bote de la basura. Nunca lo vamos a utilizar ni lo vamos a volver a utilizar si es que alguna vez lo hemos hecho. Porque esto nos refiere un poco de lástima, conmiseración, desprecio quizás. Entonces, no, el término cieguito nunca más lo usamos. Sí, si es una persona que no percibe la luz, que es una persona ciega, pues es así, ciego. Y está bien, no se ofende. No necesitan utilizar eufemismos como invidente o, en fin, ciego, está perfecto. Y eso de visión subnormal, al principio lo utilizábamos de esa manera. Cuando yo fundé el servicio en el Conde Valenciana, decíamos que el servicio de visión subnormal. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que también es un término un tanto cuanto peyorativo. Los pacientes no se sienten muy bien que les digan que son subnormales y entonces ha venido en desuso. Entonces yo les voy a pedir que cuando escuchen que alguien se refiere a una persona con visión subnormal, pudieran indicarle que lo más correcto sería referirse a una persona con una visión baja. O una persona con una discapacidad visual. Está perfecto. Pero se dice visión baja o se dice baja visión, porque en Latinoamérica y en España se dice mucho baja visión, entonces es baja visión o visión baja. Cualquiera de las dos está bien. En general en México hablamos de visión baja porque generalmente utilizamos el adjetivo calificativo baja posterior al sustantivo. Visión. No, es raro que digamos roja pelota, decimos pelota roja. Pero está bien, si dicen baja visión o visión baja, está perfecto, no hay ningún problema. Y si se refieren a un programa de rehabilitación visual, súper bien. Entonces, para resumir, ¿quién puede ser un paciente con visión baja? Cualquier persona, no importa la edad, no importa si es un adulto, no importa si es un bebé, no importa si es una persona con una degeneración macular relacionada a la edad, con una retinopatía diabética, con unas cataratas que no han sido operadas, con una enfermedad de Stargardt, con una retinopatía del prematuro a la que no se llegó muy a tiempo, con un albinismo, en fin, todas las patologías que ustedes quieran que puedan generar una visión baja, y ahorita vamos a ir desglosando de qué se trata. Estas pueden ser. Y fíjense que ahora que hablo del ciego de Picasso, antepone las manos, muchas veces nos pasa eso, nos ha pasado eso en el consultorio. La persona llega guiada por su familiar como un paquete al que se le jala del brazo
al que se le coge como una cosa y viene a la derecha, a la izquierda, atrás está la silla, no, papá, así no. No, hay que pedirles que se tomen de nuestro brazo, la persona que guía va un pasito adelante, se toma la mano de la persona con discapacidad visual y se pone sobre el asiento y se pone sobre el respaldo y se le pide que se siente de una manera autónoma y digna, que es lo más importante. Y muchas veces nos ha pasado que estamos ante una persona que no hace contacto visual, que extiende las manos, y la sorpresa es que a la hora que empezamos a explorar, esa persona tiene una visión y tiene una visión rescatable. Entonces, vamos a estar atendiendo a los pacientes que parece que no ven o a los pacientes que llegan y nos dicen que su visión es insuficiente para hacer las actividades que requieren. Entonces vamos a poder ver a todos los grupos de edad y todo clínico puede y seguramente tiene pacientes con visión baja. Vamos a saber si tiene visión baja o no. Bueno, primero vamos a tener algunos parámetros que podamos estar determinando, como por ejemplo la agudeza visual. ¿Cuánto ve ese paciente? Y ese cuánto ve, ¿cómo lo ve? Lo ve a través de un tubito, lo ve con un campo ancho pero con una mancha central, lo ve por un campo ancho del cual no ve la mitad. ¿Cómo está su campo visual? Y básicamente, ¿cómo es su visión funcional? ¿Qué puede hacer con esa visión y qué no puede hacer con esa visión? Hay una serie de clasificaciones al respecto de lo que es la deficiencia visual en la clasificación internacional de enfermedades y la clasifica en la deficiencia visual en dos grupos. Perdón, se atravesó esto. Disculpen, se atravesó algo de... Perdón, se dice que la deficiencia de visión de lejos puede ser leve, moderada, grave o bien una ceguera. La deficiencia de visión de lejos leve va a ser una agudeza visual inferior a 6/12. Esto es en metros. Moderada, una agudeza visual inferior a 6/18 metros. Grave, de 6/60 y ceguera de 3/60. Esto viene siendo un 20/400, una ceguera 20/400, una grave de 20/200 a 20/400, una moderada de 20/100 a 20/200 y leve a partir de 20/60. Entonces, fíjense, tendrán pacientes que con la mejor corrección óptica posible y en el mejor ojo, no mejoren de un 20/60. Yo creo que todos los tenemos. Y aún el término ceguera, este problema de 20/400, pensamos que hay muchas veces en que un paciente con un 20/400 de visión podemos mejorar su calidad de vida con un programa de rehabilitación visual. Y aquí tienen las equivalencias. 6/12 equivale a 20/40, moderada equivale a 20/60, grave 20/200 y ceguera 20/400. Y es lo que les decía, muchas veces tenemos un paciente con un 20/400 al que podemos proporcionar algún tipo de ayuda y que puede estar utilizando su visión de una manera funcional.
Para acabar de complicar las cosas, hay países como México, por ejemplo, en el que la ceguera legal es 20/200. Y nosotros pensamos que una persona con 20/200 tiene muchas posibilidades de mejorar esa calidad de vida. Y si ustedes le dicen a un paciente, fíjese que usted tiene ceguera. Ay, pero legal, ¿eh? No, el paciente ya escuchó, estoy ciego. Entonces empezará a adquirir esa actitud de ciego, de poner los hombros hacia adelante, la cabeza baja, no hacer un contacto visual, el empezar a mover la cabeza para escuchar más, en fin. Entonces tiene que tener mucho cuidado con este tipo de términos porque pueden incidir en todo el estado emocional de ese paciente. Esta definición ya tiene muchos años, se ha ido modificando un poquito, sin embargo, nos sigue siendo muy útil. Y a mí me encanta porque empieza diciendo que una persona con negrita, con visión baja, es aquella con una incapacidad de la función visual. Estas palabras, primero persona, no decimos es una agudeza visual, es una persona que utiliza su visión para algo. No son globos oculares por ahí flotando por el mundo, es una persona con una incapacidad de la función visual. No es nada más que agudeza visual. La agudeza visual es un referente que aún después de tratamiento y o corrección común, presenta, y ahora sí nos vamos a los parámetros, una agudeza visual en el mejor ojo de 20/60, 20/70, quédense con 20/60, a percepción de luz. 20/60 hasta percepción de luz. ¿Se dan cuenta qué rango tan amplio tenemos de agudezas visuales? O un campo visual menor a 10 grados desde el punto de fijación. Y también pensamos que entre 10 y 20 grados ya se puede considerar una visión funcionalmente deficiente. Pero quien use o sea potencialmente capaz de utilizar la visión para la planeación y ejecución de tareas. Y esta es la parte más importante de esta definición. Quien use su visión para la planeación y ejecución de tareas. Como esta persona, que es un arquitecto, es maestro, es un gran maestro de arquitectura en México y que tenía incapacidad para ver sus planos. Entonces tuvimos que adaptar un telemicroscopio para que pudiera ver los planos y realzar el contraste con este acetato amarillo y él pudiera seguir ejerciendo su profesión. Hay una pregunta en el chat, permítanme. Ahorita vamos a ver cómo tomamos la agudeza visual. Vamos a verlo con calma, con mucho gusto. Y si no la tomamos a los 6 metros, podemos hacer la conversión para ver en qué rango nos cae. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿tienes pacientes que presentan en el mejor ojo con la mejor corrección una agudeza visual menor de 20/60? Generalmente los tenemos. Entonces, es una persona con visión baja a quien le puedes ofrecer una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Es que aquí me están haciendo favor de leerme lo del chat. Y entonces decíamos, en relación a la agudeza visual, tenemos desde 20/60, o sea, en relación a la cantidad de la visión, desde el 20/60 hasta percepción de luz. Y en relación al campo visual, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que hay pacientes que tienen un campo visual menor de 20 grados. Glaucomas, retinosis pigmentarias, en fin. Entonces son los típicos que
que pueden ser sujetos de agresión porque no se entienden. Porque resulta que pueden tener 20 grados centrales de campo visual. Si ustedes se ponen unos tubitos, como yo lo estoy haciendo en este momento en mis ojos, o a lo mejor en un ojo no hay visión, pero en el otro hay una visión tubular, y quieren ver las escaleras, pues necesitan bajar la cabeza para localizarlas, o si ya es una persona rehabilitada, a lo mejor necesita utilizar un bastón que sea como la prolongación de su dedo índice con el que toque el suelo y vaya rastreando. Entonces parecería una persona ciega, pero resulta que su visión cercana es de 20-40 y está viendo el teléfono celular. Entonces se sube al metro viendo el teléfono celular, pero con el bastón de ciego. Y entonces, pues nos está vacilando, se está haciendo guaje, entonces vamos a agredirlo y no le creemos a su padre. Entonces resultan personas sumamente incomprendidas por esto. Se está tratando de promover a nivel de América Latina que el bastón verde sea un bastón que nos indique que es una persona de visión baja. Eso quiere decir que conserva visión, pero que necesita utilizar el bastón en algunos momentos. O bien puede ser una persona que vea muy bien hacia las orillas, pero que tenga una mancha en el centro, como por ejemplo una persona con un problema de mácula. Y entonces llegamos con la abuelita que tiene una degeneración macular relacionada a la edad y nos dice, traes un vestido nuevo. Ay, pero no veo, no te puedo ver la cara. Es cierto, se puede dar cuenta de una serie de cosas, pero los detalles le cuestan trabajo. Por eso es tan importante unir la agudeza visual con el campo visual para saber cómo está la función visual. Y aquí tenemos el ejemplo de la persona que creo que circuló mucho por las redes, que va viendo un teléfono celular y trae un bastón de ciego, y entonces había muchas burlas y muchos comentarios al respecto. Pero ahora todos ustedes ya van a saber que es que no se esté haciendo guaje, sino que seguramente tiene un daño en campo visual periférico. Nuevamente la pregunta, ¿tienes pacientes que presentan en el mejor ojo un campo visual menor de 20 grados? Entonces, tienes un paciente con visión baja a quien puedes ofrecer mejoría en su calidad de vida. Y vamos a platicar de la visión funcional. La visión funcional va a ser el producto de la historia previa, de la inteligencia, del estado emocional, de las actividades profesionales, académicas, estudiantiles de esa persona, qué hace con esa visión y qué podría hacer con esa visión esa persona. Entonces, si ustedes se acuerdan de la definición simplificada, que es visión baja es el nivel de la visión en el cual la persona experimenta dificultad para hacer tareas visuales con la corrección convencional, se van a perfectamente a identificar una persona con visión baja. Y son aquellas que muchas veces llegan al consultorio diciendo, es que fíjese que me dijeron que ya me mandaron los últimos lentes que me podían mandar, que ya no me pueden mandar algo más, y yo no puedo leer o no puedo firmar o no puedo. Y cuando una persona está, no puedo, es que yo antes, cuidado, porque quiere decir que está incidiendo en su estado emocional y está incidiendo en su autoestima. Entonces, si contestaste que sí tienes pacientes con una agudeza visual que va de 20-60 hasta percepción de luz en el mejor ojo después de la mejor corrección óptica posible, o que tienes pacientes que tienen un déficit de campo visual, o
Si tienes pacientes con degeneración macular relacionada a la edad, con retinopatía diabética, con glaucoma, con retinosis pigmentaria, con miopía patológica, con catarata que no puede acceder a la cirugía, a lo mejor por todo lo, ya lo vivimos, como tenemos un rezago en la cirugía, bebés congénita, bebés con ROC, y la lista podría seguir. ¿Tienes esos pacientes? Entonces, seguramente tienes pacientes con visión baja. Si ya nos dimos cuenta que tenemos pacientes con visión baja, la gran pregunta es, sí, los tengo. Híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Pobrecito, qué mala onda y que se vaya a su casa hasta que la ciencia progrese. No, por favor, nunca, nunca, nunca hagan esto o nunca vuelvan a hacer esto si es que ya alguna vez hemos incurrido, que es muy fácil hacer. Alguna vez yo tuve un paciente de como 30 años que venía del interior del país y que tenía una atrofia parcial de nervios ópticos secundaria a un problema de tipo neurológico, que le dijeron que se esperara que la ciencia progresara, porque a lo mejor en algún futuro iba a poder haber trasplantes de nervio óptico y que su nervio óptico dañado se podría mejorar. Esto fue cuando ese chico tenía 10 años. Me llegó a ver de 30. ¿Y saben qué hizo 20 años? Quedarse sentado, esperando a que la ciencia progresara. Es tremendo, es patético, es doloroso que le trunquen la vida de esa manera a una persona. Entonces, no. Mientras la ciencia progresa, podemos hacer muchas cosas y una de ellas es explotar la visión que conserva y en caso de que no exista nada de visión, rehabilitarlo para que sea una persona útil y autosuficiente y que pueda vivir, que es la parte más importante. Entonces, lo primero que podemos hacer va a ser entender a esta persona qué es lo que está pasando con su vida, orientarlo, aconsejarlo y referirlo. Es importantísimo. Y si son los padres de un bebé al que les han dado una noticia desagradable, muchas veces llegan confundidos, enojados, en estado de shock, que no escuchan realmente lo que se les está diciendo. Resulta que a estos padres hay que orientarlos, aconsejarlos y referirlos a un programa de paz. ¿Y cómo puedo ayudar al paciente con visión baja? En primer lugar, siendo empático, poniéndonos en los zapatos de este paciente y tratando de entender qué es lo que está sintiendo en ese momento. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros si estuviéramos en esa situación? En el caso de no ser oftalmólogos, necesitamos hacer una rápida referencia a un servicio de oftalmología para que se haga el diagnóstico, se haga el tratamiento y se dé el pronóstico. Esto es muy importante que se haga el tratamiento oportuno en el momento oportuno. Si somos oftalmólogos, entonces hacer el diagnóstico, si nos compete por nuestra especialidad hacer el tratamiento, hacerlo. En caso de que sea un problema de retina que necesite ser tratado por un retinólogo, bueno, nuevamente hacer una referencia adecuada, explicar el pronóstico de una manera clara, veraz y asertiva. Y lo que va a ser muy importante es que valoremos la visión funcional que esa persona conserva. Sobre todo ya después de un tratamiento, de qué pasó con él y valorar la visión funcional que esta persona conserva para que la utilice con propósitos funcionales. Entonces decíamos, la empatía es
si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que me tratara? ¿Cuál es el estado emocional de esa persona? ¿Establece contacto visual o se queda absolutamente callado y no dice nada, no interfiere? Entonces nosotros empezamos a dirigirnos directamente al paciente, no al familiar. ¿Sí? Don Juan, platíqueme, ¿su visión es suficiente para subir y bajar las escaleras? Y entonces el familiar interviene. No es que yo no lo dejo porque me da mucho miedo que se caiga. Sí, permítame un segundito. Es importante que él me conteste y que él me diga cómo se siente. ¿Sí? Pero ahí ya nos estamos dando cuenta cómo está toda la dinámica. Entonces decíamos que tratar al paciente con empatía, hacer una referencia adecuada, temprana, oportuna, para dar el tratamiento adecuado en el momento adecuado y oportuno. El diagnóstico es muy importante que lo expliquemos en términos accesibles, tomando en cuenta el estado emocional de la persona y que puede haber otras pérdidas. Muchas veces estamos ante una persona, sobre todo si son personas geriátricas, en que a lo mejor perdieron al cónyuge, en que a lo mejor, o si es una persona económicamente activa, que a lo mejor ha perdido el trabajo y que a lo mejor al perder el trabajo y ya no ser el sostén de la familia, ha perdido el rol y entonces pierde su lugar en su familia y va incidiendo la autoestima y va causando una depresión. Y entonces tenemos que estar pendientes de todas estas cosas. O a lo mejor una persona que ha tenido un problema de tipo neurológico en donde hay pérdida de la movilidad, en fin, tenemos que estar muy pendientes de todo esto. El pronóstico es muy importante que seamos veraces. Sí es fundamental que le digamos, sí, la visión no la vamos a recuperar, pero la vamos a rehabilitar para que usted pueda hacer la mayor parte de las cosas que hacía antes, a lo mejor de una manera diferente. Y es muy importante ser claro, veraz y asertivo. Si nosotros hacemos una referencia a un servicio para visión baja diciendo, vaya ya, quién sabe qué le van a hacer, o le van a poner unos lentes especiales, o le van a mandar un telescopio. No a todos los pacientes les mandamos telescopio, a lo mejor no vamos a mandar unos lentes especiales, pero es una referencia a un lugar en donde se va a utilizar la visión de la mejor manera posible. ¿Y cómo vamos a valorar la visión funcional que esa persona conserva? Ok, decimos que es muy importante que la valoremos para que después la utilice con propósitos funcionales. Tenemos que comunicarnos con el paciente de una manera cálida, veraz, positiva, resaltando las posibilidades que la persona conserva y no las pérdidas que tiene. Por lo cual nos referimos a la visión que conserva. Siempre nos referimos a la visión que esa persona conserva. No nos referimos como, no, pues el poquito de visión que le queda. En España se usa mucho el resto visual. A mí no me gusta ese término. Me gusta la visión que conserva. Pero no le vamos a decir mentiras. Simplemente vamos a resaltar las posibilidades y no las pérdidas. Y vamos a hacer un interrogatorio muy minucioso, sí, un interrogatorio como el que siempre hacemos, de antecedentes heredofamiliares y antecedentes personales patológicos y de padecimiento actual, y en fin. Pero un interrogatorio muy dirigido ya para saber para qué es útil su visión y para qué no es útil. Y entonces le vamos a preguntar si su visión es suficiente para caminar en lugares conocidos, en lugares desconocidos, para ver las escaleras, para subir y para bajar, para las actividades de la vida diaria como el aseo de la casa, el cocinar, ver la flama de la estufa, las llaves de la estufa,
el arreglo personal, marcar el teléfono, reconocer monedas, la lectura, en fin. Y vamos analizando actividades de visión lejana, de distancia media y de visión cercana, y además en las diferentes facetas que tenemos. Necesitamos detectar cuáles son las necesidades visuales de esa persona. Si lo que necesita ver es un pautado, porque la distancia en que se ven el pautado, por ejemplo, para tocar un instrumento musical, va a ser diferente que la lectura. Si lo que le gusta es jugar cartas, lo que le gusta es jugar dominó, son diferentes distancias. Necesitamos darnos cuenta cuál es la motivación que tiene esa persona. Si hay un grado muy importante de depresión, entonces a lo mejor no va a estar tan motivado para utilizar lo que se le va a prescribir. Pero a veces que llegan pacientes que dicen, es que ya me compré estos lentes, pero si me pongo arriba otros y me acerco un poquito, puedo ver mejor. Si el paciente está motivadísimo, hay que hacerle una prescripción adecuada. Necesitamos saber cuáles son sus necesidades visuales, cuáles son sus necesidades ocupacionales, laborales, etc. Y a mí me gusta mucho preguntarles, si pudiéramos mejorar su visión, no les estoy diciendo, vamos a mejorar su visión, porque todavía no lo sé, porque apenas estoy haciendo el interrogatorio. Pero les pregunto, si pudiéramos mejorar su visión, ¿para qué actividades le gustaría mejorar? Y ahí muchas veces sacan alguna actividad que nunca se nos hubiera ocurrido, como por ejemplo una vez me dijo, pues para jugar bingo. Pues que se necesita para jugar bingo, porque niños, a ver, entonces ya me trajo una ficha de bingo, tenemos que saber cómo es la eliminación, en fin. Pero eso es lo importante, porque esa persona, para ella, es importante el jugar bingo y está perfecto. Y ya que hemos terminado con este interrogatorio muy minucioso, en donde más o menos entendimos para qué le es útil la visión y para qué no le es útil esa persona, nos vamos a valorar las funciones visuales. Nos vamos a valorar la agudeza visual lejana, la agudeza visual cercana, la sensibilidad al contraste, el campo visual, la visión al color y por supuesto hacer un estudio de todo el globo ocular con biomicroscopía, tonometría, fondo de ojo, en fin, todo lo que hacemos y si se necesita, pedimos estudios especiales también. Entonces, vamos a ir revisando estos parámetros. En los niños también valoramos cómo está la visión cercana. Normalmente en nuestra práctica, en los niños normovisuales, no valoramos la visión cercana. En los niños con visión baja es muy importante porque todo su aprendizaje va a ir en función de la visión cercana. Entonces también lo vamos a hacer. Para valorar la agudeza visual no utilizamos proyector. No utilizamos proyector porque la calidad de la visión va a ser muy diferente que si utilizamos cartillas. Entonces podemos utilizar cartillas ETDRS o bien cartillas de tipo premium, que son unas cartillas especiales, o una cartilla de Snellen o una cartilla de Landor o de la E de Snellen. Y vamos a empezar desde, y aquí va la respuesta a la pregunta que me hacían, desde un pie de distancia y nos vamos alejando, a lo mejor hasta llegar a los 20 pies de distancia, no sabemos hasta cuánto, pero lo cuantificamos. Lo que es muy importante es que siempre vamos a cuantificar. Esto de cuenta dedos no me encanta, porque mis dedos son de un tamaño y los dedos de alguien de ustedes, que a lo mejor es una persona muy grandota, son del doble del tamaño de mis dedos, porque mis dedos contra algo oscuro se van a resaltar más, pero mis dedos contra la bata blanca a lo mejor no van a resaltar tanto, no van a hacer buen contraste. Entonces, siempre cuantificamos. No usamos proyector, cuantificamos, empezamos desde un pie de distancia, nos vamos separando
y vamos a permitir la búsqueda. Mire, doctora, si yo me muevo así tantito, o si muevo tantito el ojo y como que le busco, sí puedo ver. Perfecto. De lo que vamos a tratar es de que esa persona utilice su visión, la visión que conserva. Si la visión que conserva es para macular, perfecto. Vamos a buscar un locus retiniano paramacular para estimular. Entonces, vamos a utilizar cartillas, vamos a cuantificar, vamos a pedir la búsqueda, vamos a permitir la búsqueda. Pero vamos a observar para dónde estamos viendo la cabeza o los ojos durante la exploración de la agudeza visual, porque nos vamos a dar cuenta si mueve la cabeza para la derecha, para la izquierda, y ya ahí nos estamos empezando a ver de qué modo vamos a estar aprovechando la visión que este paciente. Vamos a valorar cada ojo por separado y luego los dos ojos juntos, tanto para la visión lejana como para la visión cercana. La visión cercana, por lo general, nos gusta utilizar la cartilla ETDRS, que es la misma que vimos hace un ratito, pero todo el segmento inferior. Y esa cartilla tiene especificada la cantidad de la visión. Vamos a valorar la distancia de la lectura, vamos a valorar cuál es el ojo dominante y si puede o no ver todo el renglón. Ok. ¿Cómo se reporta una agudeza visual con una restricción excéntrica? Generalmente yo supongamos que a 5 pies de distancia me dieron el octotipo de 200. ¿Mm? Entonces esto lo podemos hacer un equivalente a 20 pies de distancia, en donde si yo multiplico 5 por 4 me da 20. Y entonces, así como multipliqué el numerador, voy a multiplicar el denominador. 200 por 4 me da 800. Esa persona de 5, 200 equivale a una visión de 20, 800. ¿Ok? Entonces lo puedo reportar como 5, 200 o como 20, 800. Como no tengo un octotipo de 800, las cartillas es un signo de 700, pero de ese modo. Y lo que yo hago es poner un dibujito y con una flechita, cabeza a la derecha, cabeza a la izquierda, cabeza arriba, cabeza abajo. Pero así, de ese modo lo reporto. Y entonces no me importa que esté explorando desde un pie de distancia porque puedo hacer un equivalente para hacer un reporte. Ya que sé cuánto ve esa persona, cuánto ve de lejos, cuánto ve de cerca, entonces voy a explorar cómo lo ve, cuál es la calidad de la visión. La agudeza visual es la cantidad de la visión y la sensibilidad al contraste es la calidad de la visión. Y aquí lo puedo explorar con una cartilla de DISTEC, Vision Contrast Test, o puede ser con una cartilla de Marx, que es esta, o puede ser con cartillas con octotipos para niños. Generalmente la sensibilidad al contraste no la exploramos y es muy importante porque es lo que hace que no se vea bien en el atardecer o en el amanecer o bien esto en la vida diaria lo que vamos a decirle al paciente es que aumente sus contrastes. Si la persona nos ha dicho que tiene dificultad cuando le preguntamos si visión es suficiente para subir y bajar las escaleras, fíjense, mi pregunta fue, ¿su visión es suficiente para subir y bajar las escaleras? No le pregunté, ¿puedes subir y bajar las escaleras? Porque ahí seguramente nos va a decir, no, fíjese que no, porque la cadera y la rodilla, lo que me interesa es la visión. Y lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida de esta persona. Si la visión, generalmente, con un paciente con visión baja, generalmente la visión es difícil para bajar las escaleras. ¿Por qué?
porque la sensibilidad al contraste está disminuida y sobre todo cuando los escalones no tienen marcado cada escalón y el peralte, que es del mismo color, entonces la ven como una franja continua. Y cuidado, porque entonces esa persona se puede caer. Entonces es muy importante decirle que marque la orilla de los escalones de un color que haga contraste y que ponga un barandal para que no vaya a haber caídas y vaya a haber accidentes. Y también, por ejemplo, que haga contrastes para sus alimentos. Si detectamos que la sensibilidad al contraste, la calidad de la visión es baja, entonces le vamos a decir que se sirva la leche en una taza oscura, lisa, que se sirva el café en una taza blanca, lisa, para que le sea más fácil estar localizando hasta dónde llega. Y los campos visuales es el factor más importante de la visión fusión. El tener un campo visual nos va a decir, nos va a aclarar cuánto, cómo y qué tanto, en qué ámbito, en qué mundo de ese paciente. Entonces, podemos solicitarle un estudio de campimetría. Generalmente nos gusta el Goldman, o podemos hacer un campito por confrontación y yo me comparo cuánto veo yo con cuánto ve el paciente y de ese modo nos damos idea cómo está la cosa. Y con los niños también lo podemos hacer y nos va a dar nos va a ilustrar mucho cómo es la visión de este paciente. Además, un campo visual muy reducido también nos va a estar indicando qué tipo de ayudas ópticas podemos o no podemos mirar. El campo visual nos va a estar indicando cuál es la integridad de la retina y de la vía visual, y hasta toda la parte neurológica, y nos puede ayudar en la detección de problemas oftalmológicos y también neurológicos. Generalmente podemos hacer una campimetría por confrontación, podemos hacer una exploración de campo visual con la pantalla tangente o bien una campimetría computarizada, de las cuales la perimetría o la campimetría dinámica nos gusta mucho. Y lo que podemos hacer para un campo muy central de 10 grados va a ser una prueba de Amsler, porque nos va a estar ayudando a localizar el escotoma, que en este caso, por ejemplo, un escotoma está simulado, un escotoma superior, nos va a estar diciendo si es una metamorfopsia o si es un escotoma absoluto, cuál es el ojo dominante, si el mejor ojo es el que domina o no es así, el mejor ojo es el que no domina. Y finalmente, la visión al color. La visión al color la vamos a estar detectando con estas botones de la prueba de PB15, Translucent, en donde la persona tiene que estar poniendo el botón con el color más semejante y tenemos una hojita en donde nos va dando el tipo de problema al color. Entonces, ya vimos que podemos ayudar a nuestro paciente siendo empáticos, haciendo una referencia oportuna para hacer el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, explicado, el tratamiento muy bien explicado, el pronóstico dicho de una manera clara, veraz y asertiva. Ya valoramos la visión funcional que conserva mediante la exploración de la agudeza visual lejana, agudeza visual cercana, la sensibilidad al contraste, el campo visual, la visión al color, y todo esto para la utilización de esta visión que conserva con propósitos funcionales. Tenemos que hacer una muy buena retinoscopía. El hacer una buena refracción en estos pacientes es el mejor de los regalos que les podamos dar. No utilizamos autorrefractómetro. Hacemos una retinoscopía, si podemos hacerla sin pupila dilatada o con una midriasis, y aprovechamos para revisar todo el fondo de ojo y todo. Y en una siguiente cita se hace el subjetivo, depende de cada paciente, pero este subjetivo generalmente no lo hacemos
a través del foróptero. ¿Por qué? Porque si es un paciente que estamos diciendo que ve mejor si pone la cabeza hacia arriba, pues si le ponemos el foróptero ya no nos funciona la cosa, ¿verdad? Entonces lo hacemos con armazón y caja de pruebas. Salimos muy baratos, no usamos proyector, no usamos foróptero. Y a mí me gusta mucho ponerles el armazón de pruebas y hacer una prueba ambulatoria a ver cómo se siente ese paciente para la prescripción de lejos. Ya teniendo la prescripción de lejos, entonces vamos a calcular la prescripción de cerca. ¿Cómo vamos a mejorar la visión lejana y la visión de distancia media? Con lentes aéreos o con lentes de contacto y cuidado con los bifocales. Sobre todo en pacientes que tienen un campo tubular, por favor, no les receten bifocales, porque 20 grados, si lo dividen en otra parte, o multifocales, peor tantito, los confunden totalmente. Entonces son pacientes que tienen problemas de campo, o una enianopsia, o una cuadrantopsia, por favor, no bifocales. En los pacientes con problemas maculares, muy habituados a ellos, hay algunos en los que sí, pero de preferencia son pacientes en los que mejor manejamos dos armazones. En algunos casos vamos a mejorar la visión lejana con el uso de telescopios, que pueden ser telescopios monoculares, binoculares, de foco fijo o enfocables, que son nada más para actividades muy puntuales, como por ejemplo ver la televisión o ver el nombre de una calle o en los chicos ver el pizarrón. Y en lo que generalmente vamos a poner toda la batería va a ser en mejorar la visión cercana de acuerdo al haciéndole segundo cercano, magnificándoselo con lentes positivas. Y estas lentes positivas pueden ir montadas en gafas o montadas en arillos, si son las lupas, o una parte la montamos en gafas y otra parte la montamos en la lupa, y entonces vamos a tener lupas de mano, lupas de apoyo, lupas de sostén cefálico, lupas de tipo joyero, y de los anteojos los podemos utilizar también con prismas, que esto ya es el objetivo de la charla, es nada más que sepan que existe, pero ya es muy específico, que podemos utilizar prismas para que puedan converger o prismas para buscar una recolocación de la imagen retinal. Pero es todo un mundo que podemos estar utilizando. Aquí tenemos anteojos para visión cercana, en donde generalmente la distancia de lectura va a ser menor de la habitual, y entonces es muy importante que se le instruya al paciente en esta distancia de la lectura. Y esta es una parte que nos ayuda mucho el rehabilitador para estar entrenando al paciente en esto. Las lupas de mano son las que más frecuentemente van a tener los pacientes que ya les regalaron 20 lupas de mano y que no les sirve. Es que fíjese que me dio una lupota y no me sirve. Generalmente a mayor poder, menor tamaño. Las lupitas son mucho más potentes que las lupotas. Son para actividades rápidas, porque si ustedes están mucho tiempo con una lupa de mano, va a cambiar la profundidad de foco y van a marear, y el paciente se puede marear. Entonces las lupas no son de mano, no son para actividades rápidas, son para para actividades de mucho tiempo, son para cosas rápidas. Y si el paciente le tiembla la mano, para nada le den una lupa de mano, porque se va a marear, va a ver que todo se le mueve. Pueden utilizarse las lupas de apoyo, que tienen ya la distancia focal calculada, y esta lupa de apoyo se puede utilizar aunada a los lentes o sin ellos. Se pueden utilizar lupas de joyero, que estas ya nada más se utilizan en un solo ojo, porque generalmente tienen
graduaciones muy altas, alrededor de 20 y tantas estrías, o bien ya ayudas electrónicas, como por ejemplo una televisión de circuito cerrado, en donde se puede cambiar el contraste, o puede haber una serie de modelos diferentes, o lupas electrónicas como esta, que son mucho más portátiles. O bien aplicaciones, que por ejemplo esta de supervisión mini, son aplicaciones que son gratuitas. Y tienen amplificadores, que tienen telescopio, Vision Assistant, y hay miles de aplicaciones, bueno, no miles, pero sí muchas aplicaciones, y hay muchas que están saliendo constantemente. Incrementar los contrastes, como yo lo he hecho en esta diapositiva, uso de filtros para deslindamiento, contraste, la comida, uso de pulmones, guías de escritura, guías de chequera, teléfonos ampliados con alto contraste, marcado de los escalones, el contraste entre las paredes, el piso, los muebles, etc. Incrementar el contraste, si yo pongo esta taza blanca sobre el plato blanco, sobre la mesa blanca, ¿ustedes creen que lo veríamos? Nada, ¿verdad? Entonces necesitamos decirles que tengan un mantelito que haga contraste con el color de la mesa y que tengan un juego de platos blancos lisos y un juego de platos oscuros lisos, y el arroz lo van a poner sobre el plato oscuro liso, el arroz blanco, y los frijolitos negros sobre el plato blanco liso. Les hace contraste y les va a resaltar como resaltan las letras de la cartilla. Tenemos que cuidar el deslumbramiento de estos pacientes, sobre todo los pacientes que han sido fotocoagulados o con una degeneración macular relacionada a la edad, tienen gran deslumbramiento, o tratados con antiangiogénicos, entonces hay que manejar con filtros especiales. Y la parte de rehabilitación les va a estar instruyendo en el uso de las ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas, o el uso de todas ellas juntas, como por ejemplo en este caso, un atril para que le suba el material de la lectura, un tiposcopio, que es este recuadro que le ayuda a irse guiando la distancia de la lectura y la iluminación adecuada. Hacer las adaptaciones que se requieren en las actividades de la vida diaria y básicamente estrategias para ser autosuficientes. Y en caso de que se requiera, con técnicas de orientación y movilidad o de independencia en el desplazamiento que el paciente requiere. Porque nuestro objetivo fundamental es que no tratemos como personas ciegas, para quienes no lo son, sino que utilicemos la visión que esa persona conserva para mejorar su calidad de vida. Y aquí tenemos una serie de contactos en donde tenemos el Centro Mexicano para Visión Baja. Ahí tenemos un folletito que escribimos que se llama No es el final, es el principio. Ustedes lo pueden entrar a esta página y lo pueden bajar y podérselo dar a sus pacientes en términos muy coloquiales. Si quieren saber un poquito más del tema, tenemos el blog y siempre estamos en comunicación con ustedes a través de contacto@aber.org.mx y en nuestra página. Porque nuestra función y nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas. Y bueno, con esto terminaríamos la charla al respecto de las generalidades de si tenemos o no tenemos un paciente con visión baja y qué podemos ofrecerle así a vuelo de pájaro. Estamos para servirles y queremos invitarles a que si quieren profundizar en el manejo de estos pacientes, tenemos varios cursos. El próximo es el curso introductorio al manejo de visión baja,
Quedaremos por vía virtual. Todo lo estamos haciendo de esta manera para poder llegar al interior de nuestro país y a otros países. Y este será un curso de 18 horas teóricas, en donde estaremos lunes, miércoles y viernes del mes de abril, de 7 a 9 de la noche. Y tendremos una mañana del sábado 29 de abril para hacer la parte práctica. La parte práctica también la hacemos vía virtual. Se les dice el material que requieren, que ustedes pueden conseguir por su parte, o bien nosotros tenemos en la web ayudas ópticas a suscripción, hacemos unos paquetes con algún descuentito y lo podemos enviar a sus localidades. Se requieren unos simuladores y se requieren estas ayudas y algunas casillas que ustedes tengan a la mano para que puedan sentir qué es lo que estos pacientes y cómo mejoramos su visión. Aquí en esta fotografía pueden ver que estamos probando un subjetivo a un paciente en su visión cercana y una lupa de apoyo, y estamos viendo ya sobre el material de su trabajo si puede hacer sus actividades que requiere y que necesita. Entonces les decía, tenemos este curso introductorio en el mes de abril. Van a ser 18 horas teóricas más 5 horas de práctica. Se puede tomar únicamente el teórico, no se puede tomar únicamente el práctico porque no se entendería nada. Y después, en el mes de mayo, iniciaremos con la 5ª generación del diplomado en estimulación y rehabilitación visual que tenemos avalado por la UNAM. Pero si ustedes hicieron su inscripción a contacto @ver, entonces ya están en nuestra base de datos y se les estará enviando toda la información necesaria. Siempre estamos abiertos para apoyarlos, para asistirlos y bueno, ya hemos establecido el primer contacto con algunos de ustedes, con otros ya tenemos contacto desde hace rato y estamos para servirles. Estamos viendo una pregunta. Un segundo. No, si es en un ojo tiene 20-20, no tiene ningún problema, y en el otro ojo tiene visión baja, no, porque generalmente nos vamos a corregir el mejor ojo. Entonces, si en un ojo requiriera un +10, por decirte, para tener una buena visión cercana, y en el otro ojo no requiere nada o requiere un +3 nada más, entonces vas a tener una diferente distancia de trabajo y va a haber una diplopia. No, sería un paciente en el que los dos ojos estuvieran con una visión baja, y siempre nos vamos a tratar de mejorar el ojo que está en mejor estado. Estamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren hacerlo, abrir su micrófono y hacer la pregunta? Pues que me da mucho gusto que les haya gustado la charla. Estamos a sus órdenes y estamos en el Facebook también, y ahí nos pueden seguir en Instagram, yo también. Y pues esperemos ver a muchos de ustedes en nuestros cursos. Que estén muy bien, estamos a sus órdenes. Si no hay más preguntas, pues demos por terminada la reunión de ahora y que todos descansen. Buenas noches.